Muy buenos días chicos de tercero de secundaria y bienvenidos a un tema más de ciencias sociales. Lo que vamos a trabajar el día de hoy corresponde a la restauración europea o también conocido como la restauración absolutista. Vamos a ponernos un poquito en contexto. ¿Cómo es que se da este periodo en Europa principalmente? Bien, vamos a situarnos prácticamente a finales de las guerras napoleónicas. Como sabemos, estas guerras que había iniciado Napoleón afectaron a las monarquías absolutistas y también afectó enormemente al mapa europeo, ya que Francia se había extendido de sobremanera por encima de otros territorios europeos. Así que una vez derrotado Napoleón, los países vencedores van a cambiar esta situación y va a haber un nuevo orden dirigido por las potencias que habían vencido a este gran emperador, como lo fueron por ejemplo Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia. Además que no podemos olvidar a Francia, que quería obviamente al menos ya no ser un imperio, sino mantenerse como un estado-nación. En este contexto se van a dar reuniones entre las potencias, dando como resultado el Congreso de Viena y la Santa Alianza, que también lo vamos a estudiar ahora. El Congreso de Viena se dio entre 1814 y 1815. El objetivo era rehacer el mapa europeo según los acuerdos del Tratado de París de 1814. Profesor, ¿quiénes participaron de este Congreso de Viena? Eso lo vamos a ver ahora mismo. Dentro de los participantes más relevantes del Congreso de Viena tenemos a Austria, que participó de la mano de su rey Francisco I y su ministro, por cierto bastante influyente, Metternich, que defendió el derecho de intervención. ¿Qué quiere decir el derecho de intervención, profesor? Fácil, chicos, que toda monarquía podía intervenir en otros territorios si era necesario para acabar con cualquier revolución liberal que esté en contra de sus poderes. También teníamos, sin lugar a dudas, a Gran Bretaña, representada por Castlereagh, ministro de Negocios Extranjeros de Gran Bretaña, y fue el promotor, obviamente impulsor de la famosa Cuádruple Alianza, que como vemos después se va a desmembrar por motivos enteramente políticos. En pantalla tenemos a la representación francesa, con Talleyrand. Justamente este fue el ministro de Asuntos Exteriores del rey Luis XVIII de la dinastía de los Borbones. ¿Qué era lo que buscaba el ministro Talleyrand? Fácil, chicos, buscaba justamente evitar que su territorio sea más desmembrado de lo que ya estaba por las potencias vencedoras de Napoleón, y fue él el que firmó el Tratado de París en 1814. No podemos olvidar que Rusia también participó del Congreso de Viena, de la mano del zar Alejandro I y su ministro Lech Roth. No te vayas a olvidar porque posiblemente esto te lo pregunten en tu cuadernillo. Y así es como quedó el mapa europeo en el contexto del Congreso de Viena en el año 1815. Recuerda, este es un dato muy importante. Cada una de estas potencias quería la mayor parte de territorios y por obvias razones la más afectada va a ser Francia, que pasó de tener una gran extensión territorial en el contexto del Imperio Napoleónico a quedar mucho más reducida de lo que era inicialmente en el contexto de la Revolución Francesa. Pero profesor, yo quiero saber específicamente qué parte de Europa tomaron estas potencias. Muy bien chicos, ahora se los voy a explicar. Bien chicos, imaginemos que estas potencias que ves aquí en el cuadro viesen Europa como una torta. Obviamente que se van a querer llevar la mayor tajada. Inicialmente, por ejemplo, los rusos querían Polonia e influencia en la zona de los Balcanes para poder salir al mar Mediterráneo. Los austriacos, por su parte, querían también la zona de los Balcanes.
mientras que Inglaterra buscaba mantener su hegemonía marítima y también un equilibrio en Europa. Por su lado, Prusia deseaba Sajonia, y pues justamente estos deseos de cada potencia van a originar ciertas contradicciones. Por cierto, te doy a dar un dato más. Recuerda que el impulsor del Congreso de Viena fue el ministro Metternich. No te vayas a olvidar, ¿ok? Ahora, profe, luego del Congreso de Viena, ¿cómo se repartieron en realidad? Ya sabemos lo que deseaban, pero ¿qué recibieron? Fácil. Inglaterra va a ser obviamente la más beneficiada. Le van a dar las Islas Jónicas, la isla de Malta y el Peñón de Gibraltar, y con esto prácticamente va a controlar todo el mar Mediterráneo. En el caso de Rusia se le da Finlandia, Besarabia y también parte de Polonia. Prusia recibe Renania. Austria recibe el norte de la península itálica, que sería considerado como el reino lombardo-veneciano, y también le dan la Toscana, Parma, Módena. La Confederación Germánica, término que fue acuñado por Napoleón a los territorios alemanes que él había conquistado, van a quedar controlados por Austria. El Papa, la figura más representativa de la Iglesia, va a recuperar sus tierras, llamadas los estados pontificios, y como ya te imaginarás, estos están en Italia, el territorio de la ciudad de Roma. Además, Holanda y la actual Bélgica se van a sumar para formar lo que tú conoces como los Países Bajos, bajo la jefatura de Guillermo I de Orange. Profe, ¿qué pasa con Francia? Francia retornó a los territorios que tenía hasta 1792. Perdió prácticamente todo lo que Napoleón pudo obtener con sus campañas militares. Profesor, ¿y qué cosa era la Santa Alianza? Muy sencillo, chicos. La Santa Alianza fue establecida en el año 1815 y podríamos decir que fue una alianza militar creada por los países o estados absolutistas, o sea, en los cuales los reyes tenían el control absoluto del poder y las instituciones políticas. ¿Dónde ocurría eso, profesor? Fácil, Rusia con Alejandro I, que por cierto, la religión en aquel contexto del Imperio Ruso era la religión ortodoxa, en Austria con Francisco I, que se practicaba el catolicismo, y en Prusia con Federico Guillermo III, que practicaban la religión del protestantismo. Ahora, profesor, no guarda mucha relación lo militar con lo religioso. Mira, te voy a explicar qué es lo que sucede. Lo que pasa es que estos monarcas querían defender su poder a costa del principio divino. Recuerda que cuando hablamos un poquito del absolutismo, yo te dije que ellos sentían que Dios les había atribuido el poder de gobernar y por lo tanto iban a defender esa soberanía, ese poder en nombre de esta deidad, en nombre de Dios. ¿Ok? Entonces, obviamente que el objetivo de la Santa Alianza va a ser aplastar cualquier movimiento liberal, como el que ya había sucedido con la Revolución Francesa, ¿te acuerdas? ¿Ok? Y se va a tomar la religión como pretexto. Profesor, acá falta algo. Veo a Rusia, Austria, Prusia. Inglaterra, profe, Inglaterra, muchachos, se retira de este grupo, ya que no le ve un provecho a este pacto, porque Inglaterra nunca practicó el absolutismo. Inglaterra era una monarquía constitucional y practicaba, por así decirlo, el parlamentarismo. ¿Ok? La alianza de por sí organizó algunos congresos para reprimir movimientos liberales, y eso lo vamos a ver en este instante. Muy bien, chicos, aquí tenemos los congresos europeos gestionados por la Santa Alianza. Primero tenemos que hablar de uno que quizá no está mencionado aquí en este organizador visual, que es el Congreso del Karlsbad, que justamente tuvo como objetivo combatir las ideas universitarias alemanas. También, y ahora sí lo tenemos en pantalla, está el Congreso de Aquisgrán, donde Francia se va a aliar con Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia, dando origen ya no a la cuádruple alianza, sino a la pentarquía o quíntuple alianza.
¿ok? Luego también tenemos el Congreso de Truffaut en 1820, donde se va a discutir cómo enfrentar los movimientos liberales, no solamente en Italia, sino también en Europa. Ahora, recordemos que ya a finales de estos congresos, no solamente va a existir la ideología del liberalismo en Europa, sino que, para ponerte un poquito en contexto, tanto Italia como Alemania van a verse fragmentadas. Por ejemplo, Italia va a estar dividida en 7 estados, mientras que lo que es Alemania va a estar dividida en 39 estados. Y estas similitudes en cuanto a lenguaje, cultura, pasado histórico, van a hacer que estas poblaciones en algún momento busquen unir sus territorios, ¿ok? Entonces ya te estoy adelantando un poquito, spoileándote de lo que va a ser los temas de unificación italiana y unificación alemana. Luego tenemos el Congreso de Leibach en 1821, donde se aprobó la política intervencionista de Metternich y también se aprobó reponer Nápoles a Fernando I. Y por último, en el año 1822 tenemos al Congreso de Verona, donde se acuerda reponer a Fernando VII en el trono español. Muy bien chicos, eso ha sido todo por el tema de hoy. Los dejo aquí con las figuras representantes de la Santa Alianza. Espero que este tema haya sido muy productivo y de interés para ustedes. No olviden por favor desarrollar las actividades que estoy dejando en Cubicol y también revisen los enlaces de interés para que se puedan nutrir un poco más. Recuerden que querer es poder y el conocimiento obviamente también lo es. ¿Ok? Así que cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad.